Tú eres Laura. Estamos en orden. Es verdad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, bienvenidas y bienvenidos, ¿vale? A todas y a todos. Bueno, hoy es el primer día de clase. Vamos a hacer un inicio de clase ligeramente distinto a las clases habituales, ¿no? Nos presentamos brevemente, ¿vale? Yo soy José Luis Santos, soy psicólogo clínico. Vais a estar conmigo en la parte de psicopatología y en algunas partes de orientación de estudio, ¿vale? Yo empecé la residencia hace más o menos 16 años, ¿vale? Hace unos cuantos. Hice la residencia en el Hospital de la Princesa, en Madrid, y trabajo, tal y como veis ahí, en un hospital, en una unidad de salud mental, desde hace ya pues unos cuantos años, ¿no? Más de 10, 12 años. ¿Vale? Vamos a hacer una introducción del curso, es el primer día, tenemos muchas cosas que contar, y fijaos, yo creo que una de las cosas que tenemos que agradecer a las compañeras, a Laura, a Bárbara y a Belén, es que hayan venido hoy a compartir con nosotros 10 o 15 minutos, ¿vale? Fijaos, el año pasado, más o menos por marzo del 2016, estaban igual que vosotras y que vosotros. Pues empezaron en clase, ¿no? Laura y Belén empezaron en un grupo de marzo, como vosotras y como vosotros, y empezaron por psicopatología, ¿no? Al principio, y estaban ahí diciendo, ¡jo, qué agobio el primer día!, ¿no? Los primeros días, las primeras semanas, ¿no? Y 12 meses después, pues ya están, aquí están, han hecho el examen, les ha salido bastante bien, y en mayo se incorporan a hacer el examen. Y Bárbara estuvo en Barcelona en clase, ¿no? En clases de sábados. A veces las clases de sábados son un poquillo más rápidas, ¿no? O más intensas que las de entre semana, que tenemos más tiempo para comentar preguntas y hacer cosas, y empezó por psicopatología como vosotras, ¿no? Y como vosotros, con una sesión doble además, ¿no? Aquel día tuvimos ahí 8 horas intensivas, sin parar. Se pasan rápida, ¿no? Cuando uno está hablando de psicopatología, las cosas no tienen nada que ver como cuando uno pues está estudiando otras cosas, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los objetivos del curso, sobre lo que es el PIR, sobre lo que tendréis que hacer allá por el cuarto sábado de enero del 2018, aproximadamente, y básicamente cómo nosotros vamos a intentar ayudaros a que eso sea posible. A ver, todas sois psicólogas, sois psicólogos, no vamos a enseñar psicología, ese no es el objetivo de un curso de estas características, sino intentar preparar con garantías un examen tan complicado y tan complejo, ¿vale? Todas las convocatorias del PIR son difíciles, todas son complejas, y hay pocas fórmulas mágicas, pero hay un elemento fundamental imprescindible, que es el dedicar mucho tiempo, muchas horas de estudio, y es que eso es una cosa que pues vamos a intentar ayudar a ver cómo hacerlo, ¿vale? Hay que saber varias cosas, ¿no? Al principio. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre temas de organización de estudio, luego os contaré un poquito cómo nos vamos a ir organizando en estos meses. Ya sabéis que en el curso que empezamos, en este curso de marzo, vamos a dar 2 vueltas a todo el temario, ¿vale? Yo sé que cuando uno empieza a estudiar en marzo dice 2 vueltas a todo el temario, la primera vuelta más o menos en la primera semana de septiembre, hay que tenerse estudiado todo pero ¿cómo de estudiado? Estudiado bien, estudiado, subrayado, con esquemas, porque luego empezaremos esa segunda vuelta con repaso de conceptos fundamentales, con preguntas, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a intentar diseñar un plan de estudio en donde vamos a dar como mínimo 3 vueltas, ¿no? La primera vuelta de contenidos, la segunda vuelta y luego vuestra tercera y cuarta vueltas hasta el día del examen, ¿vale? Dentro de las cosas fundamentales al principio, lo que tenemos que saber es qué es lo que tenemos que estudiar, porque si os dais cuenta, una de las cosas que nos gustaría es tener más o menos un temario cerrado y decir, mira, yo sé que si me estudio estos 10 manuales y me lo sé bien, pues puedo hacer bien el examen. Uno de los problemas añadidos del examen del PIR es que el examen es de todo el contenido de la licenciatura o del grado, ¿vale? ¿Cuántas personas se presentan al examen? ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que de repente uno dice, madre mía, si es que es mucha gente la que se presenta al examen. Es cierto.
Más o menos, los datos de la última convocatoria no están actualizados, pero por cada plaza es cada persona que está entre el 1 y el 129 este año, ¿vale? Por cada plaza, en la última convocatoria había 30 y pico solicitudes, ¿no? En la convocatoria del 2014 tenéis que 810 personas no fueron a hacer el examen. Más o menos lo que tendríamos que hacer el cuarto sábado de enero, lo voy a repetir muchas veces, cuarto sábado de enero del 2018, es hacer un examen mejor que unas 23-25 personas. Si somos capaces de tener más o menos esto en la cabeza, la cosa agobia un poco menos que cuando decimos 4.765 solicitudes, 129 plazas, y uno dice, ¿pero qué ha dicho? 4.000, eso hay 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, en fin, se agobia mucho. Cuando vamos un poco a analizar los resultados, en fin, más o menos por cada persona que se presenta al examen, pues serían unas 25 personas. ¿Cuántas veces hay que presentarse al examen? A ver, os voy a contar las veces, bueno, si no, eso lo cuentan ahora ellas, ¿no? ¿Cuántas veces se han presentado al examen? ¿Vale? Porque esto es importante saberlo. Los datos dicen que generalmente se aprueba 1,8, 1,7, 1,9 veces. ¿Esto qué significa? Esto significa que la mayoría de las personas no aprueban en la primera convocatoria. Y esto significa que se puede aprobar en la primera convocatoria. Sobre todo cuando una persona empieza a prepararse el examen del PIR en marzo, teniendo en cuenta que el examen va a ser dentro de unos 9 meses aproximadamente y tenemos bastantes semanas por delante. ¿Sabéis cuál es uno de los problemas cuando empezamos a preparar un examen de estas características? A veces empezamos con muchas ganas o con muchos agobios, pero es frecuente que a los 2-3 meses, esto es como una montaña rusa, ¿qué sucede a los 2-3 meses? Que empezamos a notar una cierta sensación de opresión en el pecho, de decir, ay madre mía, que se me olvida todo lo que estudiamos, que creo que con la primera asignatura que vimos, no sabemos ni el nombre de la primera asignatura que vimos, y entonces uno dice, si no me acuerdo del nombre, acordarme de los contenidos es más complicado, porque de repente, entonces, y ¿sabéis qué es lo que pasa muchas veces? Que pensamos, si dijeron el primer día que se aprueba las 1,8 veces, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta vez lo que voy a hacer es que voy a ver qué tal me sale el examen, ¿no? Es decir, porque yo soy de la media normal, media normal, que yo me conozco, estoy en la media normal para abajo o normal para arriba, da igual, siempre en la media, y entonces este año voy a ver qué tal me sale el examen, y el año que viene, que estoy ya en la 1,9 veces, ¿qué es lo que hago? Pues que estudio con muchas más ganas desde el principio. Eso es normal que pase. Eso lo vamos a tener en cuenta en la planificación de estudio, en la organización de estudio, pero como sabemos que es normal que pase, vamos a intentar poner remedio para que no sea un lastre y para que no, digamos, nos atrape tanto. Yo siempre hablo, a la hora de preparar el examen, en las condiciones ideales para preparar el examen. ¿Cuáles son las condiciones ideales? La situación de una persona que tiene la posibilidad de dedicarse en exclusiva a preparar un examen tan complejo y tan extenso. Si una persona además está compatibilizando con trabajo, con estudios, con obligaciones familiares, tendremos que hacer ajustes, porque no es lo mismo tener 24 horas al día para estudiar y para organizarse que trabajar a media jornada y tener que hacer ajustes. Os digo, aunque trabajéis a media jornada, de aquí al cuarto sábado de 2018 nos daría tiempo a preparar el examen con garantías, ¿vale? A ver, sobre datos, bueno, tampoco os voy a aburrir mucho hoy, pero decimos, hay que estudiárselo todo. Aunque no hay un temario cerrado, más o menos sabemos que hay 5 áreas nucleares que suponen aproximadamente el 75% de las preguntas que van a caer en el examen. Y esas 5 áreas nucleares son a las que más tiempo y esfuerzo hay que dedicar. Psicopatología, psicología clínica, psicopatología infantil, evaluación y psicoterapias. Si añadimos psicología a la salud, superamos incluso el 75%. En la última convocatoria fueron casi el 80% de las preguntas en el examen. Con lo cual, de esas áreas nos preguntan todo. Y en cada área lo que vamos a hacer es trabajar con los materiales de clase que son fundamentales para los siguientes repasos, para los estudios y con preguntas de convocatoria, ¿vale? Y nos centraremos luego en cada asignatura. Psicopatología, pues es un área muy sencilla y muy bonita, os lo van a decir ellas, donde os van a caer más o menos ¿cuántas? 20 preguntas. Este año han caído 26, han anulado 2, se quedan en 24, el anterior en 18, son más o menos siempre las mismas. Y tal y como tenéis ahí en vuestra página 3 de los esquemas, hay 2 temas nucleares que son a los que más tiempo dedicaremos, que son el 6 y el 8, ¿vale? Todo eso un poco nos centraremos en las clases. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa?
que a veces las asignaturas periféricas determinan realmente si uno tiene o no posibilidades de estar dentro, porque lo de las asignaturas nucleares, como nos lo conocemos todos, las estudiamos todo mucho. A veces tiene tanta o más importancia enfocar bien el estudio del área de experimental, psicología básica, biología, social, que las áreas nucleares, porque si no somos capaces de enfocar y saber dónde tenemos que dedicar el esfuerzo, podemos dedicar muchísimo tiempo a áreas a las que vamos a tener muy poco rendimiento. Psicobiología, solo son 600 páginas. Y uno dice, 8 preguntas, 600 páginas. Dice, y tengo en la planificación de estudio 7 días. Yo a veces no me da tiempo a leerme 100 páginas en un día, entonces ¿cómo me las voy a estudiar? Entonces tenemos que ver qué tipo de preguntas o cuáles son las preguntas que caen, ¿vale? Entonces, bueno, esas son cosas fundamentales que hay que ver. Nosotros hay 3 variables que influyen mucho en el examen, que luego explicaremos y escribiremos. Una es el expediente académico. ¿Qué expediente académico hay que tener para poder tener posibilidades o aprobar en el examen? Bueno, pues fijaos. Pasa. Para un expediente académico normal, ¿qué es un expediente académico normal? ¿No? ¿Qué es eso? Más o menos el que uno tiene. Fijaos, aquí vamos a hacer un análisis detenido de las convocatorias. Afortunadamente en esta convocatoria, el nivel de, digo afortunadamente para las personas que han hecho el examen y les ha salido bien, ¿vale? Afortunadamente el nivel de dificultad en esta convocatoria ha sido algo mayor que en las 2 previas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que más o menos hay que tener bien unas 8 o 10 preguntas menos que en las 2 convocatorias anteriores, ¿vale? Para un expediente de 1,6, 1,7, que esto es tener más o menos de nota media todo aprobado y algún notable y o sobresaliente en alguna asignatura troncal, aunque sea de forma involuntaria, todo el mundo tiene algún notable o algún sobresaliente, que es el que te hace aproximarte al 1,5 o al 1,6, ¿no? Habría que haber tenido más o menos limpias, en esta, todavía no están los datos finales, ¿no? Pero más o menos en esta convocatoria entre 187 y 190 preguntas limpias, de las 235. ¿Esto qué significa? Que hay una parte importante en el examen que tenemos que trabajar y que tenemos que analizar, que es la técnica del examen. Vamos a hablar mucho en clase, lo tenéis en vuestro material y ¿sabéis qué es lo que pasa? Que hay personas que tienen muy bien trabajada la materia, manejan perfectamente los contenidos y a veces los errores que cometemos en el examen son por errores más o menos predecibles. Todos sabemos cuál es el tipo de errores que cometemos en un examen de estas características. Es un examen de 235 preguntas con 4 alternativas de respuesta, 5 horas. Es un examen muy largo, es un examen muy complejo y es un examen donde el cansancio y el desgaste nos pueden jugar malas pasadas. ¿Y eso cuándo sucede? Pues en la última hora del examen, ¿no? Intentaremos ver cuáles son algunos trucos o estrategias. Y luego pasa otra cosa, que es que de las 235 preguntas suele haber unas 10, 12 preguntas que son preguntas repetidas literalmente de convocatorias previas. ¿Esto qué significa? Que son las mismas preguntas que han caído en convocatorias previas y que hay que hacer todas las preguntas de convocatorias previas al menos una vez y no volver a fallarlas. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que a veces hacemos las preguntas de convocatoria previa, fallamos una pregunta y decimos, vaya, he fallado la pregunta sobre la catalepsia, no me va a volver a pasar. ¿Y sabéis lo que ha demostrado la experiencia de estos últimos años? Que somos capaces de fallar la misma pregunta una vez, 2 veces, incluso hay personas que más, ¿no? 3, 4 veces, y esto nos pasa a todos, ¿no? Hay que trabajar muy bien sobre las convocatorias previas. Este año de la parte de psicopatología, de las 24 preguntas, quizá haya 6, 8 preguntas que eran preguntas repetidas literalmente de convocatorias previas, quitando una opción de respuesta, porque antes eran 5, ahora son 4, no son repetidas literalmente. Entonces, bueno, hay que ver que hay que trabajar muy bien las convocatorias previas, ¿vale? Expediente académico, el 90% es lo del examen, donde hablaremos bastante más, ¿vale? Aquí tenemos las preguntas, la distribución de la última convocatoria, y hoy que tenemos la suerte, solo 2 cosas antes de explicar un poco el funcionamiento de las clases. Las clases son martes, jueves, ¿no? Hoy es jueves, afortunadamente, ¿vale? Vamos a tener así un empapón de información. Tenemos luego varios días para descansar y decir qué ha pasado, es decir, qué pasó jueves, cuántas cosas me han dicho. Y el martes, entonces, vamos a tener también una tutoría de planificación y organización de estudio, donde os voy a dar una propuesta de vida para las próximas 36 semanas, ¿vale?
36 semanas. No os lo voy a poner día a día porque eso ya me parece mucho, ¿vale? Pero se va a aproximar más o menos bastante, que como esquema o como guía general sí que nos va a servir. Eso lo vamos a hacer el martes que viene de 5:15 a 6 menos cuarto, ¿vale? Y luego a las 6 menos cuarto es cuando empezaremos las clases, ¿vale? Sobre las tutorías de organización de estudio, a ver, una de las cosas importantes que a veces se echa de menos es que haya una especie de un seguimiento más individualizado, ¿vale? Bueno, este año vamos a dedicar más tiempo y más esfuerzo a todo eso. Y Rosa, que ahora pasará, que es una de las compañeras, va a dedicar mucho más tiempo a eso y a estar bastante más encima de todos vosotros y vosotras, con Javier y conmigo, pero Rosa va a tener mucho más tiempo para todo eso, ¿vale? Y a ver, yo estas cosas también las conté pues hace 2 años cuando empezó Bárbara en el curso de marzo, y el año pasado en marzo, además que fue el primer día, y el año pasado vinieron 2 compañeros también que habían aprobado y que nos hicieron ese favor que yo creo que es una de las cosas que más motiva. Cuando yo decidí si me presentaba el examen PIR, una de las cosas que se me pasaba por la cabeza hace mucho tiempo, ¿no? Fue hace ya 17 años cuando lo pensé, las cosas de internet no funcionaban tan rápido, ni casi la gente no tenía teléfonos móviles, cosas de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora afortunadamente la información fluye muchísimo más. Una de las cosas que yo tenía curiosidad por saber, yo quería conocer a alguien que se hubiera presentado el examen del PIR y que lo hubiera aprobado. ¿Sabéis por qué? Porque yo pensaba, tenía la idea en la cabeza que esto es tan difícil, esto es tan raro, que las personas que aprueban el examen seguro que no son ni medio normales o algo así. No sé, yo tenía una idea extraña en la cabeza, ¿no? Y luego yo creo que son cosas que ayudan, ¿no? A ver, pues entonces, a ver. Laura estuvo en un grupo de marzo el año pasado. Cuéntanos lo que quieras y si queréis preguntarle algo, pero tampoco, que luego tenemos que dar clase, tampoco podemos estar mucho tiempo y tienen cosas que hacer, ¿vale? Gracias, Laura. Buenas, yo la verdad es que empecé, las únicas clases presenciales que he hecho fueron el año pasado en marzo. Me había presentado ese mismo año, pero simplemente a ver el examen. Tenía los manuales, pero bueno, por circunstancias al final no pude estudiar y bueno, fue en marzo cuando realmente empecé a estudiar. Y de verdad yo creo que lo fundamental que tenéis que tener todos en mente es que se puede y que los materiales que tenéis son suficientes si sabéis gestionarlo para poder... Sí, yo de hecho no me he leído todos los manuales de CEDE, os lo puedo decir. He trabajado... no, me refiero, o sea, que se puede. Yo con los materiales de clase, por ejemplo, los esquemas, hay algunas asignaturas que veía que no me merecía la pena. Que creía que con lo que había en esos esquemas yo los entendía bien, si había alguna duda concreta lo miraba, pero para responder todas las convocatorias más o menos siempre hay preguntas que incluso estudiando todo dices no sé cómo contestarla, pero al final... Se ha quedado en la número 14. Es que se lo ha olvidado, ¿eh? Sí, bueno, he quedado en la número 14. Y fundamentalmente eso, que creo que es importante que al final quienes mejor os conocéis sois vosotros y tenéis que saber un poco cuántas horas necesitáis, porque a lo mejor yo necesito unas y otra persona necesita otras. Que lo dicen muchas veces y creo que es algo fundamental, lo de los tiempos de descanso. Yo empecé en marzo y en mayo estaba completamente fundida. Notaba que me ponía con ello y lo que dice José Luis es real, lo de no me acuerdo de nada, el agobio de decir... Madre mía, de aquí a septiembre tengo que haberme mirado todo y no me estoy acordando de lo que me he mirado hace 2 meses. ¿Cómo me voy a acordar cuando llegue enero de todas las asignaturas? Y al final te acuerdas. No de todo, claro que no, pero más o menos para poder defender el examen y las cosas fundamentales hay que darles muchas vueltas. Creo que hay muchas veces que a lo mejor te dispersas y empiezas a intentar abarcar mucho material y al final te vas un poco de lo principal. Es importante volver a encauzarte y volver a decir, me están preguntando más o menos por esto, no me voy a ir a cosas que no me merecen también la pena. Creo que lo de economizar el tiempo es muy importante. Antes de pasárselo a Bárbara, ¿qué es lo que más te ha ayudado en la preparación para el examen? CEDE Exam. CEDE Exam. De verdad, Cuento yo qué es eso. CEDE Exam. Hay momentos en los que dices, no puedo estudiar más, pero el programa, el decir, venga, voy a hacer preguntas y preguntas y preguntas. CEDE Exam es una aplicación que todos tenéis en el área de alumnos, del que luego hablaremos, donde podéis hacer todas las preguntas de convocatoria, de todas las convocatorias, todas las veces que queráis, y en donde además podéis crear exámenes a medida.
Imaginad que alguien dice, a mí estadística se me atraganta, quiero hacerme todas las preguntas de estadística de esta convocatoria, y además, que se os quedan cortas, pues preguntas de simulacros. ¿Qué simulacros? No solo los de este año, que tenéis preguntas de vuestros años, sino los simulacros de los últimos años, con lo cual tenéis miles y miles, creo que hay más de 20.000 preguntas, no sé, hay muchísimas preguntas, ¿vale? Para repasar, luego en la organización de estudio hablaremos un poco a principios de la semana, que sucede que uno tiene muchísimas ganas de estudiar, está fresco como una lechuga y estudia mucho. Llega el jueves de la segunda parte de la clase y estamos ya diciendo, madre mía, jueves, 4 largos días de estudio, de 9 horas cada día. Bueno, al final de la semana utilizar otras estrategias, otras herramientas ayudan. Bárbara, pues aprobó la segunda, estuvo en el curso presencial de marzo, ¿no? Y este último año estuvo a distancia y se ha quedado en la número 21. Y tiene expediente de un 85, por lo cual se ha currado un examen muy bueno. Y el del agua también. Pues bueno, he quedado en la número 21, hace 2 años iba al curso de fines de semana de Barcelona y empecé en julio a estudiar porque todavía no había terminado la carrera. Entonces el curso de Barcelona comenzó en mayo. Tuve que apretar mucho los primeros meses para alcanzar el ritmo de las clases de los fines de semana. Yo es la segunda vez que me presenté y en esta he sacado plaza. De los 2 años, cada uno de los 2 han sido muy diferentes. El primer año mi dedicación era plena al PIR. Me fui a vivir a casa de mis padres, no tenía ningún tipo de obligación, mi dedicación era única y exclusivamente para el PIR. Me levantaba con la ilusión y convencimiento de que eso era lo que quería hacer, de que eso era lo que quería conseguir, y a por ello, y un día tras otro, y un día tras otro. Fui al examen muy nerviosa, algo insegura. Y bueno, eso pues me hizo no tener muy buen examen y quedarme sin plaza. Me quedé por encima de los 1000. Y este año la situación fue muy diferente. Fui a vivir fuera de casa de mis padres, trabajando en 2 sitios. Cogí los materiales actualizados de CEDE y con los esquemas propios que tenía del año pasado más las actualizaciones, pues fui ampliando material. La dedicación fue menor este año, pero se me consolidaron mucho los conocimientos de un año al otro. Y este año fui al examen muy tranquila, muy segura de mí misma y con las cosas muy claras en cuanto a los contenidos que abarca el examen PIR. En cuanto a CEDE, Sí, bueno, a mí me sirvió mucho de CEDE la metodología que tienen de estudio, el hecho de que yo podía visualizar qué era lo que tenía que saberme. Si es una caja con manuales, que pesa lo suyo, y hay unos cuantos, pero sabes qué es eso. Aparte de los esquemas que tengas en clase, que lo que te van a hacer es facilitar el estudio. A mí me sirvió mucho visualizar el material. No pensar en las fuentes primarias que son tropecientas mil y que dices por dónde empiezo y por dónde acabo. Para mí eso fue muy esencial de esta academia y confié siempre en esta metodología de estudio y de hecho la recomendaría y confío mucho en ello. ¿Listo? Belén ha probado a la primera. Estuvo en un grupo de marzo que empezó hace 12 meses justo aquí en esta aula y empezó por psicopatología, ¿no? Y ha probado este año la primera, en la número 63. Bueno, pues yo empecé como vosotros aquí en esta misma clase y en el curso de marzo. Yo sí me leí todos los manuales de CEDE, amplié los esquemas de CEDE con los comentarios de clase y con lo que había subrayado que me parecía importante de los propios manuales. Di como 3 vueltas al temario completo y una cuarta de lo que me parecía esencial o lo que siempre se me olvidaba, porque hay cosas que aunque las mires y las vuelvas a mirar, se te olvidan tantas veces como las hayas mirado. No sé, ¿qué más decir? Yo qué sé. ¿Qué fue lo que más te ayudó? Aparte de dedicar muchas horas. A mí el hecho de que CEDE tenga planificado cada día una asignatura concreta y cuántos temas vas a dar cada día me ayudó a traer siempre los manuales leídos, después de las clases hacerme mi propio esquema, estudiarme lo que había dado el día anterior y leerme lo que iba a dar al día siguiente y seguir ese ritmo. Me ayudó bastante. Y luego dimos una segunda vuelta en clase. Y en esa segunda vuelta sobre todo yo lo utilicé como para consolidar y rellenar huequitos que se me habían quedado
libres o que no comprendía. También utilicé a partir de la segunda vuelta el foro de preguntas porque había dudas que nunca me habían surgido y la segunda vuelta, pues como te pones a profundizar, sí que te surge. Y desde ahí te ayudan un montón. Todo el mundo tiene acceso con su clave, si no tenéis la clave, preguntáis cuál es vuestra clave, al área de alumnos, donde está el foro de preguntas, por áreas, por preguntas de convocatoria. Hay muchísimas preguntas de compañeros y de compañeras que suelen ser preguntas muy similares o muy parecidas, porque todo el mundo tiene más o menos las mismas dudas, ¿no? O las mismas cosas. Merece la pena echarle un ojo, preguntar y utilizar aquellas cosas, ¿vale? Sobre las herramientas que tenéis, luego ya os comentaré algunas cosas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a una de nuestras compañeras? A ver. Quería preguntaros si habéis usado mucho CD Memory y qué tal, o sea, qué uso le habéis dado, porque yo le he tenido una toma de contacto y sí que... Hay que estudiar primero. Sí, no, claro, pero yo he tenido una toma de contacto después de haberme estudiado algunos temas y me parece útil, pero no termino de... Entonces quería saber... No lo sé si lo han utilizado. Yo lo intenté y no continué con ello. Sí que utilicé mucho CDExam, pero CD Memory no me conseguí habituar al programa. No sé si es cosa mía o... Yo lo mismo. CDExam lo utilicé mucho, pero CD Memory, sobre todo en la primera convocatoria, intenté involucrarme un poco, es decir, venga, pero no acabé de cuajar. Y a mí me pasó exactamente igual, la verdad. Memory es una herramienta que tiene como tarjetas, como conceptos fundamentales, que te pregunta. Y te pregunta hasta cuándo, hasta que te lo sabes. Y si no te lo sabes, te lo pregunta todos los días a las 7:30 de la mañana cuando te levantas. Te sale un aviso en el teléfono móvil. La catalepsia es un síntoma inespecífico que aparece en... Y uno dice, pero ¿por qué me lo pregunta? Y hasta que no das la respuesta correcta, te lo pregunta todas las mañanas. Te levantas y te tienes 10 tarjetas de ayer. Hasta que no te las das. Bueno, hay personas a quien le gusta la metodología, pero tienes que tener paciencia. Mi duda era si hasta qué punto renta el hacerlo, pasar por todas las asignaturas, o quizás en algunas en especial, pues quizás sí te viene bien que en todas, ¿no? En aquella que a cada uno le cueste más trabajo, quizás sí. Hablaremos un poco de optimizar la información. Tenéis muchísima información. Hay que saber qué utilizar. Utilizar toda información durante 9 meses es muy complicado. Tened en cuenta que hay personas que están en distintos momentos de la preparación. Hay personas que van a empezar por primera vez hoy. Hay personas que ya llevan un rodaje de más meses o de más años. No están en la misma situación. Depende del momento de cada uno, la herramienta tiene utilidades distintas. Un poco las horas de estudio que dedicabas y los descansos. 8 o 9 al día, que lo dejan en clase. Sí, la verdad es que los días que había clase, yo por ejemplo no vivo en Madrid, entonces tenía que venir y tenía que dejarlo sobre las 12:30 o así, entonces esas mañanas me cundía poco, lo que pasa que sí que invertía bien las horas, aproximadamente me ponía a las 9 hasta las 12:30 y luego los días que no había academia empecé por 8 horas, tuve momentos, en los momentos estos de... a partir de mayo, junio, el verano se me hizo, por ejemplo, más largo. Ahí invertí más descansos, era como que mi cabeza no estaba acostumbrada, por ejemplo, a estudiar en verano y es algo que me resultó difícil al principio. Luego al final te habitúas también, tienes tus momentos. Yo, por ejemplo, había mañanas que me cundía muchísimo, me ponía objetivos, trabajaba, sí que es verdad que trabajaba mucho por objetivos. Entonces era como que me resultaba mucho más satisfactorio cumplir un día y a lo mejor se acababa antes, sobre todo en verano, decir, bueno, tengo un ratito libre, días que me dé el aire, necesito que me dé el aire y el día siguiente es como que empiezas con una motivación distinta. Y en cambio a lo mejor había otras semanas que aunque quisiese no podía. Sí que es verdad que, por ejemplo, hasta septiembre o así me tomaba un día y medio de descanso. Luego, a partir de septiembre, había semanas que me tomaba solamente un día, había semanas que a lo mejor, si había ido muy, muy bien, me tomaba un día y medio y solamente esa tarde a lo mejor me hacía preguntas con CDExam, o incluso algunos domingos que no hacía nada, si no tenía ningún plan, tal, sí que utilizaba CDExam y luego ya el último mes no contabilizaba las horas, la verdad, lo que iba necesitando. Bueno, en mi caso yo el primer año comencé bastante fuerte desde el inicio, entre 7 y 8 horas.
sí que es verdad, ¿no? Pues que al cabo de 3 meses dices, pues que no puedo. Pues bueno, durante una semana, si tienes que reducir a 6 horas, reduces. No tuve descansos. En mi caso, el primer año me dediqué muchas horas, fue bastante drástico. Y la segunda convocatoria, al estudiar, las horas de estudio yo me he dedicado menos, pero han podido ser más eficientes. Y como también tenía mucho conocimiento de la convocatoria pasada, me sirvió mucho más para consolidar. Pero yo os recomiendo que desde el inicio ya intentéis entre 6 y 8 horas, porque también tu cuerpo se tiene que ir acostumbrando, tu mente, y es que al fin y al cabo va a ser mucho tiempo. Y 2 horas de un día, 2 horas de otro, 2 horas de otro, al fin de la semana es un día perdido, entre comillas, y eso se nota. Vamos a empezar con 8 horas de estudio, no os preocupéis. Bueno, yo estudiaba de promedio 8 horas al día, los días que había academia 4 o 5 horas porque me pasaba como ella, tenía que venir hasta aquí. Y descansaba siempre todos los domingos y algún sábado por la tarde que tuviese algo especial que hacer también me lo cogía como descanso. Pero a mí el domingo me daba la vida. Última pregunta. No hay ninguna, pues yo creo que le damos un aplauso. Gracias. Y en mayo son residentes de primer año. Y los próximos 4 años ya no pueden hacer muchos planes, ¿no? Pues serán residentes y nos irán contando cosas. Pues muchas gracias. Así.